azaldutako iritziak eta irudiak grabatzeko eta edastzeko baimenan ematen dute. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y publicación para generar conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público en la sesión lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de las mismas se obtengan. El primer punto es expediente 2488-2019, aprobación si procede del acta de la sesión anterior del 22/7/2019. Unai, Iñaki, Josu, aldeko botoak. El punto número 2 del orden del día es el expediente 2864/2019, modificación a realizar en el inventario y registro de bienes del Ayuntamiento Camino Ero. Kepa. Bueno, traemos a... Vale, vamos a modificar el inventario y el registro de bienes del Ayuntamiento. Se va, en este caso, el Camino Ero se va a inventariar dentro de las propiedades del Ayuntamiento. El futuro es hacer una permuta con los vecinos. Existe un camino antiguo que es este, que es el que vamos ahora mismo a inventariar, para a posteriori, y están de acuerdo los dos vecinos y también el ayuntamiento, que es parte interesada, hacer esa permuta. En la actualidad el camino que está mejor es el del vecino, se hizo una saca y esa saca llevó a hacer el camino por ese punto y ahora lo ha cerrado. Entonces, bueno, hay un pequeño problema entre los vecinos y la forma de resolverlo, está todo el mundo de acuerdo en hacer la permuta del camino antiguo con el nuevo y sin más. El paso primero es este y tenemos que votarlo. Unai, el micrófono, por favor. ¿Ese camino ya existía? ¿Estaba ahí o cómo? Es una pena que Javi esté de vacaciones. Ese camino existía, el tema es que con esta saca se vio que por esa zona el camino antiguo era peor y se vio que por esa zona era mejor. Entonces se decidió, no te sé decir el año, se decidió que el camino se hacía mejor por esa zona. En principio los vecinos estaban de acuerdo y estaba abierto. El problema no es problema. El vecino decidió dentro de su terreno poner ganado y en ese momento decidió cerrar el camino que en ese momento era suyo. Sí. Este otro vecino estaba en alquiler, lo ha comprado, entonces, bueno, pues ahora quiere regularizar la cosa para que quede clara ya con papeles. ¿Vale? Entonces, bueno, estamos en ese proceso que es algo farragoso porque los caminos no están inventariados, entonces el paso primero es inventariarlo para después hacer la permuta. Si lo he explicado bien, Miquel, si no lo he explicado bien. Vale. Sin problema. Josu. Sí, de acuerdo. Vamos a votar. Aldeko botoak. Tercer punto del orden del día es expediente 2862/2019, moción de H. Bildu para la adopción de compromisos concretos contra el cambio climático. Bueno, Nela no ha podido venir. Entonces, si os parece, pues leo yo la moción, si lo estimáis. Bien, nos parece bien, la puedes leer. Nosotros teníamos una novedad que aportar, pero bueno, si te parece la puedes leer y luego después la comentamos. La emergencia climática ha llegado para condicionar la agenda de los próximos años y décadas. Al constituir una de las mayores amenazas para nuestro bienestar, un verdadero reto para nuestra civilización, la situación y la tendencia a escala mundial y también en lo que a Euskal Herria respecta no ofrece demasiado margen al optimismo y menos aún a la pasividad. Para la juventud se ha convertido ya en una preocupación principal y no solo la emergencia, sino también la escasa respuesta política que se le ofrece al tema. Durante estos últimos largos años, la comunidad científica ha hecho llegar diversos avisos y comunicaciones sobre la evolución del cambio climático. El cambio climático está ocurriendo a consecuencia de la emisión masiva de gases de efecto invernadero y la razón principal de estas emisiones, aunque no sea la única, reside en la utilización de los recursos fósiles que quemamos para mantener nuestro metabolismo socioeconómico. El cambio climático, por lo tanto, lo provocamos nosotras y nosotros mayormente. Y ya hemos comenzado a percibir sus consecuencias. En los informes que se elaboran anualmente hay indicios de que la situación ha comenzado a empeorar. En diversos informes publicados para diferentes instituciones y comisiones se señala de manera cada vez más clara que se precisa una profunda transformación, una revolución en las políticas climáticas y energéticas y, por ende, en nuestra cotidianidad.
Si pretendemos enfrentarnos a la situación y no queremos padecer los efectos más agresivos del cambio climático, en octubre de 2008, un informe publicado por el Grupo Intergubernamental del Cambio Climático, IPCC, dicho grupo elevó el tono señalando que las políticas en vigor no tienen suficiente ambición y demandando cambios sin precedentes en los sectores de la electricidad, la agricultura, el transporte y la industria. En noviembre de 2018, el informe dado a conocer por el Panel Ambiental de las Naciones Unidas advertía que la situación es grave, subrayando que si no se redoblan los esfuerzos nos dirigimos hacia una catástrofe. Contemplando el tema en su integridad, está claro que nos encontramos en un atolladero y que se debe revisar lo propuesto y lo realizado hasta ahora. A ser posible, y en comparación con la situación anterior a la revolución industrial, al objeto de cumplir los acuerdos de París del 2015, que tenían como objetivo no superar un ascenso de la temperatura del 1,5 de 1,5 grados, hemos de considerar que los pasos que se han dado hasta ahora son totalmente insuficientes. Tal y como señalamos al inicio, estamos ante un reto y aunque nos hallemos ante una tarea que rebasa el ámbito de influencia y las capacidades del Gobierno vasco, la situación reclama un esfuerzo compartido. En nuestra opinión, debemos marcar el rumbo cuanto antes hacia una Euskal Herria que sea neutra en emisiones de carbono y para eso es imprescindible llevar a cabo una transformación rápida y efectiva. Este proceso conllevará en nuestra sociedad cambios diversos y profundos, tanto en el tejido productivo como en la movilidad, así como en el ordenamiento territorial. Otras facetas de la vida, por lo que creemos que es imprescindible dar pasos rápidos y efectivos. Mediante esta moción nos marcamos como objetivo reconocer la gravedad de la situación, a fin de fijar la atención necesaria en la emergencia climática, al objeto de que en adelante todas las políticas públicas respondan a la situación de emergencia climática que vivimos. Por todo lo cual, el Grupo Municipal de Zalla EH Bildu presenta la siguiente moción. 1. El Ayuntamiento de Zalla declara la situación de emergencia climática. 2. El Ayuntamiento de Zalla insta al Gobierno vasco a poner en marcha políticas efectivas que posibiliten el adelantamiento del necesario proceso de descarbonización al año 2040 para hacer frente a la situación actual. 3. El Ayuntamiento de Zalla insta al Gobierno vasco a que adopte las medidas pertinentes para adaptarnos a los efectos que padecemos como consecuencia del cambio climático. 4. El Ayuntamiento de Zalla, dentro de sus competencias, señala su firme compromiso de desarrollar políticas efectivas para hacer frente al cambio climático. Entre ellas destacamos las relacionadas con el planeamiento urbanístico que deberá realizarse obligatoriamente en esta legislatura. 5. El Ayuntamiento de Zalla realizará en el plazo de 8 meses un diagnóstico en torno a todos los factores de competencia municipal que provocan el cambio climático y un acercamiento para adaptar el municipio a la Ley 4/2019 de Sostenibilidad Energética. 6. El Ayuntamiento de Zalla, teniendo en cuenta el diagnóstico de la situación del municipio, pondrá en marcha un proceso participativo a fin de completar a lo largo del año 2020 una planificación que recoja las aportaciones de la ciudadanía y agentes sociales, teniendo en cuenta las distintas poblaciones del municipio. 7. El Ayuntamiento de Zalla se compromete a garantizar los recursos tanto técnicos como económicos necesarios para llevar adelante dicha planificación, siendo el plazo para su materialización conforme a sus capacidades. 8. El Ayuntamiento de Zalla apoya, con motivo de la situación de emergencia climática, la huelga internacional convocada para el día 27 de septiembre y anima a la ciudadanía a participar en ella. 9. El Ayuntamiento de Zalla informará mediante un bando sobre esta moción a toda la ciudadanía. 10. El Ayuntamiento de Zalla reunirá esta moción aprobada remitirá esta moción aprobada a la Diputación Foral de Vizcaya, al Gobierno vasco y al Ministerio español para la transición ecológica. Bueno, esta es la moción. Kepa. Bueno, sin más, estamos estudiándola y nos posicionaremos en el pleno. Iñaki. Sí, bueno, nosotros queríamos comentar que recientemente nos enteramos de la creación de la denominada Alianza por la Emergencia Energética, que es un grupo que a fecha de agosto de este año reúne a unas 104 organizaciones de toda Euskal Herria y del Estado, entre las que se encuentran, como las más conocidas, Ecologistas en Acción, Fridays for Future, Greenpeace, WWF España, Teachers for Future, Profes por el Futuro, y también las más locales, Ecologistak Martxan, Zero Zabor, Mehatxa Aldea Biziri, Keguski, Kolore Guztietako Basoak, etcétera, ¿no? Que al final se han unido pues, para hacer frente a la situación de emergencia climática que se está dando y se está trabajando en tratar de incidir políticamente a todos los niveles y movilizar socialmente. Nuestra idea como asociación que somos es formar parte de esta alianza y adherirnos a la misma.
La alianza lo que pretende también básicamente es que todos los ayuntamientos del Estado español aprueben en el Pleno una declaración de emergencia climática y que asuman políticas locales que sean ambiciosas y que, bueno, pues que ayuden a hacer frente al cambio climático desde lo local. Nuestra intención era promover una moción en este sentido, pero bueno, al recibir la convocatoria de esta comisión vimos que H. Bildu había presentado la que acabamos de escuchar y entendemos que básicamente coinciden las dos mociones en lo básico, en lo esencial. Y lo que hicimos fue el pasado lunes trasladarle a H. Bildu esta situación y promoverle enriquecer un poquito su propuesta con algún punto de los que están incluidos dentro del borrador de la moción de la alianza que hemos comentado anteriormente, sin cambiar ni una sola coma de ese texto, pero añadiendo algún añadido, como digo, de esa propuesta de la alianza. Hasta la fecha no hemos recibido ninguna respuesta por parte de H. Bildu y tampoco está Nela hoy aquí para comentarlo. Entonces, entendemos que este tipo de iniciativas, ante las cuales es difícil estar en contra, pues se debe de sumar para tratar de alcanzar la mayor cantidad o sea, la mayoría más amplia posible. Entonces, yo, si queréis, lo que puedo hacer es a los puntos, que son 11 puntos que tenía H. Bildu en su moción, pues leeros simplemente lo que nosotros le añadiríamos, que sería exclusivamente lo que entendemos que podría presentarse en el Pleno y votarse. Concretamente, en el punto 4, a lo que H. Bildu tiene incluido, añadiríamos que, asimismo, el Ayuntamiento de Zalla se compromete a abandonar los combustibles fósiles, apostando por una energía 100% renovable de manera urgente y prioritaria. Para ello, el Ayuntamiento de Zalla debe analizar cómo lograr este objetivo y proponer los planes de actuación necesarios. Entre otros, frenar nuevas infraestructuras fósiles, alcanzar el pleno autoconsumo eléctrico 100% renovables y una movilidad sostenible lo antes posible. Crear espacios peatonales, fomentar la bicicleta y otros medios de transporte no contaminantes, reducir la demanda de energía hasta consumos sostenibles, promover el aumento de la eficiencia energética y de las instalaciones renovables, crear espacios educativos y la información a la población sobre la emergencia climática, alcanzar una política de residuo cero y evitar a los bancos con los que trabaja el Ayuntamiento de Zalla que financien proyectos basados en combustibles fósiles. Le añadiríamos un punto más, que sería: el Ayuntamiento de Zalla se compromete a avanzar hacia una economía local y de proximidad que impulse la soberanía alimentaria, la silvicultura, la agricultura y la ganadería ecológica y de proximidad, alcanzando lo antes posible el pleno suministro agroecológico en los servicios de restauración municipales y extendiéndolos al resto de la población. Y un último punto, que sería: la justicia, la democracia y la transparencia deben ser pilares fundamentales de todas las medidas que se apliquen, por lo que hay que establecer un mecanismo de toma de decisiones ciudadanas de carácter vinculante con competencias en materia de vigilancia, seguimiento y control de las medidas adoptadas. Para ello será necesario establecer indicadores y objetivos verificables y cuantificables. Se hace necesario garantizar que este mecanismo integre especialmente la visión de género y de otros colectivos vulnerables. Entonces, bueno, por nuestra parte, lo que proponemos es hacer llegar también al equipo de gobierno esta propuesta y, bueno, pues si se considera oportuno, que se pueda votar en el Pleno. Bien, pasándola para que hablemos, bueno, sin saber de momento la opinión de Nela, pues Josu. Bueno, a mí me hubiera gustado que estuviera Nela, porque es la proponente y, lógicamente, quizás, aparte del texto, tenía algo más que aportar. Yo creo que sobre este tema no hay nadie que pueda estar en desacuerdo. Otra cosa es que hagamos brindis al sol y que determinadas cosas de las que aquí se plantean no las cumplamos nosotros en nuestra vida diaria. Y no las cumplimos en nuestras casas, que esas son nuestras, y en las cuales podemos tomar las decisiones que queramos, y sin embargo no las cumplimos en nuestras casas y venimos a la institución a proponer que se cumplan cosas que yo creo que se deben cumplir, pero que muchas veces tienen más que ver con el postureo que con otras cosas. Habría que trabajar seriamente sobre el cambio climático, pero claro, yo pienso una cosa bien clara. El cambio climático no es una cosa que afecta a un municipio en sí. ¿Qué pasa si Zalla aprueba unas medidas importantísimas en la lucha contra el cambio climático y no las aprueban ni Balmaseda, ni Güeñes, ni Alonsotegi, ni nadie? Yo
creo que esto forma parte de la altísima política, que todo lo que hagamos desde aquí para propiciar que la política y la economía aborden estos problemas, pues creo que puede ser interesante, y por eso es por lo que a mí me parece interesante tener en cuenta todo lo que ha leído tanto el alcalde, que era de Nela, vamos, quiero decir, de Bildu, como lo que ha dicho Zaya Bay. Entonces, pues yo no sé qué decir. Yo creo que todos estamos a favor de lo que aquí se está planteando, y que en todo caso probablemente habrá cosas que se plantean pues que aquí para el ayuntamiento no son ni siquiera obligaciones, porque el ayuntamiento no tiene ninguna competencia. Teóricamente el ayuntamiento se puede posicionar en todo esto, pero competencias en la mayoría de las cosas que se plantean ahí no las tiene el ayuntamiento realmente. El ayuntamiento lo que puede hacer es posicionarse a favor, pero nada más. Acciones concretas creo que no tiene muchas que desarrollar en ese sentido. Sí, aquí. Bueno, estoy de acuerdo contigo, Josu, en que efectivamente el cambio pasa por el cambio individual. El cambio en casa primero, y luego el cambio también local. Y lo que se ha leído es una moción, tanto la de H. Bildu como la de la Alianza por la Emergencia Climática, una moción que está preparada exclusivamente para cambiar lo local, que es la parte que podemos hacer nosotros desde aquí, desde el Ayuntamiento. Estoy de acuerdo en que las grandes decisiones se toman en otro ámbito, ¿verdad? Hay otros niveles, pero lo que cada uno a nivel local y a nivel, digamos, de nuestro nivel podemos hacer, deberíamos hacerlo. Y lo que aquí se plantea desde mi punto de vista está hablando de lo local, está hablando de cosas concretas. Creo que hay determinadas cosas, sería cuestión de tratarlo en una comisión y en un trabajo mucho más meticuloso, pero hay muchas cosas que no tienen que ver exclusivamente con lo local. Tienen que ver con lo local y con, llamémosle, lo territorial, e incluso con el mundo en su conjunto, porque hay cosas que se plantean para que se tomen las decisiones no ya en lo local mismamente, sino a nivel general. Y eso no está en manos del Ayuntamiento de Zaya, que quede claro. Que quede claro que no es el Ayuntamiento de Zaya el que puede hacer una revolución de ese tipo. A mí me gustaría que se hiciera una revolución para resolver el cambio climático, pero es muy difícil. Y pienso, y ya lo he dicho al principio, estoy de acuerdo con lo que ha planteado Bildu y también con lo que habéis podido aportar. Yo aportaría también alguna cosilla más, pero creo que no es necesario. Bueno, pasamos a votar. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Bueno, nos vamos a pronunciar en el pleno, pero el cuarto punto del orden del día es ruegos y preguntas. ¿Alguna cosa? ¿No hay? Vale, yo tenemos tres preguntillas para realizaros. La primera tiene que ver un poco con el proyecto de Longar. A ver, en el último pleno hablasteis de que había un informe técnico que estaba elaborando la oficina técnica. Queríamos simplemente informarnos si eso salía adelante o en ese momento cómo estaba, a ver un poquito, pues eso. Mica. Esto la diseñé. Muy importante, Josu, que se entere el pueblo. Nada, quepa, simplemente a la oficina técnica le preguntaba si había habido alguna actualización o alguna novedad con el asunto del informe técnico a realizar para el asunto de la falta de licencia por el movimiento de tierras en el Longar. Gracias. Como quieras, si quieres hacer las tres, ¿te contesto o te contesto una a una? Vamos de una en una, ¿no? ¿Te parece? Sí. Hasta donde yo sé, hay un informe técnico hecho por la arquitecta en la que le requiere cierta documentación y estamos a la espera de que conteste él. Vale. Sin más. Otra era, la semana que viene termina el periodo de alegaciones para el proyecto de conexión de la Herrera con Malabril. Entonces, queríamos preguntaros en principio si os habíais planteado presentar algún tipo
Joder, toda la contra. Repito, la semana que viene termina el periodo de alegaciones para el proyecto de conexión Malabrigo con la Herrera. Entonces, bueno, hemos estado leyendo el proyecto, hemos estado viendo un poquito, pues eso, todos los antecedentes, el estudio de alternativas. Sabemos que en el anterior consistorio pues presentó alegaciones a través de la oficina técnica, se tuvieron en cuenta, de hecho se incluyeron junto con las de Ochoa Arentaldea como posibles alternativas, en concreto la conexión desde el Longar hasta Malabrigo y la conexión desde por Balmaseda, se incluyeron como opciones 5 y 6 del proyecto realizado por Fulcrum. Y bueno, hemos visto la comparativa tanto en el estudio medioambiental como en el estudio de funcional y económico, y pues han sido desechadas en función de unos valores que han propuesto los del proyecto. Bueno, como tú y yo sabemos que hemos trabajado, creo, en ese mundo, pues cuando se hace un estudio de ese tipo, todo es posible y lo contrario también. Entonces, me gustaría simplemente preguntaros si os habéis planteado, pues dado que este proyecto, que es un proyecto clave para encartaciones, es un proyecto pues, que está dentro del plan de estímulo muy importante que se va a llevar para esta zona, que está con un presupuesto altísimo y que, bueno, pues que puede venir muy bien a todos, pero que a Zalla en concreto pues le pone en jaque su mayor valor activo en lo paisajístico, medioambiental, lo monumental, porque la solución que se plantea pues son dos pilas básicamente a casi 60-70 metros de la zona entre la Electra y el conjunto de San Antonio y la Mella. Entonces, dado el impacto que va a tener eso, tanto paisajístico como medioambiental en esa zona, poniendo en valor también lo bueno para todo Encartaciones y teniendo en cuenta pues que cuando se planteó la opción del Longar, lo que pues, se buscaba también, aparte de un menor impacto, era pues que ese polígono que estaba aislado, que no tiene conexión directa con una autovía, dotarle de un significado pues, de acceso muchísimo más propicio y que además tuviera una entrada hacia Zalla desde atrás que evitara todo el paso de vías, pues entendemos pues, que en este ayuntamiento, no sé si se plantea presentar algún tipo de alegación pues, para tratar de defender un poco esa postura, puedes llamarla egoísta o de interés para Zalla, aunque sea solidaria con el resto de encartaciones. Entonces, queríamos saber un poco vuestro punto de vista con respecto a este proceso. Si puede ser aquí o en el pleno, donde me digáis. No te preocupes. Primero un tema de fechas. El día 13 acaban la presentación de alegaciones, pero para las asociaciones, para la gente interesada. ¿Vale? El ayuntamiento tiene 2 meses para esto y creo que el plazo no es el 30 o el 30, creo que es el 30 de septiembre cuando acaba, para que tenemos un poquito más de plazo. La oficina técnica está analizando, lo están analizando a medida que han ido cogiendo vacaciones, han ido volviendo los técnicos y están analizando el proyecto. Con lo que ellos tengan, pues tomar una decisión. Vamos a alegar, también nos hemos reunido con Ochoa Arentaldea para saber las alegaciones que ellos tienen y en caso de que las alegaciones estén en línea y nos parezca que la cosa es alineada con la postura, pues las llevaremos también nosotros para intentar hacer más fuerza y que parece que las cosas, si las dices 2 veces, pues oye, pues suenan más. Entonces, en esa línea estamos. En cuanto al tema de estudio, no me he dedicado nunca a hacer estudios de impacto ambiental. Ahí sí que te tengo que decir que yo he hecho algunas cosas en la vida, pero no he hecho estudios de impacto ambiental. Sí. No, primero agradeceros que lo estéis considerando y que atendáis tanto a Ochoa Arentaldea como el resto de intereses de Zalla. Y segundo, bueno, pues que animaros a que sopeséis ese coste-beneficio que supone mucho coste para Zalla, mucho beneficio para Encartaciones, incluida Zalla también, no nos engañemos, pero que pone, lamentablemente, toda obra siempre supone destruir algo, o al menos tener que llegar a un acuerdo entre lo que beneficia y lo que por otro lado pone en juego, ¿no? Y honestamente, todo el entorno de la Herrera, la Mella, San Antonio, más luego la Casa Torre, más luego todo el bosque que hay ahí, joder, pues ese es uno de los mayores activos que tenemos. O sea, junto con el Camino de Santiago, un poco hipotecaría todo nuestro potencial desarrollo de una zona que es el eje del Cadagua, que bueno, pues con un puente encima, pues igual pierde un poco de ese atractivo que
que hasta ahora tiene, ¿no? Se valorará todo. Agradeceros que lo consideréis. Josu, ¿algo más? Perdón, ¿algo más, Unai? No. Josu, ¿alguna cosa más? No habiendo más puntos en el orden del día, se da por finalizada la sesión.